Shalom, shalom, hermanos, hermanas, y bienvenidos sean todos ustedes a esta reunión informal, no de Shabbat, sino informal, en donde vamos a ver que esto no es un estudio. Bueno, vamos a ver un poco de las escrituras, pero no es un estudio a fondo como solemos hacerlos, sino más bien es una información de la investigación que he estado realizando, que probablemente algunos de nosotros no conocemos de las religiones ni las divisiones que hay dentro de ellas. Este es el primero de una investigación de las religiones más importantes junto con sus divisiones, como la judía, y también de todas las fracturas que hay en cada una de ellas. Esto lo estoy haciendo para mostrarles a muchos que no por ser la religión de nuestro maestro Yahshua, la judía, de donde él proviene, ellos no están siguiendo y menos obedeciendo lo que las sagradas escrituras, especialmente el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, del cual muchos de ellos no creen en él porque no reconocen a nuestro maestro Yahshua como el Mashiach enviado. ¿Ok? Ahora, ¿por qué digo esto de las divisiones? Bueno, por todas las fracturas o divisiones que hay en esa religión. Y no soy yo quien lo dice, sino las escrituras las que lo dicen. Y para corroborar esto, vámonos al libro de Corintiyim Aleph. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 12 y 13, que dice, aquí está bien claro, hermanos. Me refiero a que uno de ustedes está diciendo, yo soy de Shaul o de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Kefá o Pedro, y otro yo del Mashiach. ¿Está dividido el Mashiach? ¿Acaso fue Shaul o Pablo ejecutado en un madero por ustedes? ¿O se han sumergido en el nombre de Shaul o Pablo? ¿Se fijan? Aquí, Shaul o Pablo está corrigiendo las divisiones entre los creyentes que se identificaban con diferentes líderes y maneras de pensar en lugar de centrarse en el Mashiach. Y de eso se trata, de conocer y mostrar cómo es que están perdidos en las doctrinas de los hombres, en este caso los rabís, porque muchos probablemente no conozcan todas las divisiones que hay dentro de la religión judía. Y de eso se trata esta investigación y aquí vamos a conocer algunas de ellas. Esta investigación tiene como objetivo mostrar las diversas divisiones dentro del judaísmo, destacando cómo estas diferencias han surgido a lo largo del tiempo y cómo afectan la comprensión de la fe y también de las escrituras. A lo largo de la historia, el judaísmo ha evolucionado en varias ramas y corrientes, como el judaísmo ortodoxo, el reformista, el conservador, el reconstruccionista y muchos más. Cada una con diferentes interpretaciones de las escrituras y las prácticas. Cabe mencionar que el exilio babilónico y la diáspora influyeron en el desarrollo de diferentes tradiciones y enfoques del judaísmo. Por eso, las distintas ramas o divisiones tienen interpretaciones variadas de la ley judía, la halajá y del Talmud, lo que ha generado enfoques divergentes hacia la observancia y la espiritualidad. También influyó la destrucción del templo de Jerusalén, que llevó a diferentes prácticas y enfoques sobre la adoración en las sinagogas, reflejando la diversidad que ha surgido dentro del judaísmo. Pero, ¿qué es realmente una sinagoga? Okay. Primero, es importante destacar que la sinagoga no es lo mismo que el templo en Jerusalén. Okay, son diferentes. El templo era el centro del culto judío antiguo donde se ofrecían sacrificios, mientras que la sinagoga surgió como un lugar de oración y estudio, especialmente después de la destrucción del segundo templo en el año 70 después de nuestro maestro, cuando ya no se podían realizar los sacrificios rituales en un único lugar central. En resumen, la sinagoga es el lugar donde los judíos se reúnen para orar, estudiar las escrituras y fortalecer su vida comunitaria. Y es fundamental en la vida religiosa y social del judaísmo que en ningún momento está diciendo que tiene que ser un lugar especial, ya que nuestro maestro daba sus enseñanzas en cualquier lugar, como en el monte, o parado en un pequeño barco, o en las casas, o en las plazas, etcétera. Porque nos dice que en donde haya dos o tres o más personas reunidas en su nombre, Él estará en medio de ellos. Vamos a ver más o menos cuántas son y en qué consisten cada una de ellas. Pero antes vamos a ver qué es el Talmud y la halajá,
para que podamos entender mejor esto del judaísmo. El Talmud es uno de los textos centrales del judaísmo rabínico, que recoge discusiones, enseñanzas y leyes interpretadas por rabinos sobre la Torá o el Pentateuco y otros aspectos de la vida judía. Está compuesto por dos partes principales. Una de ellas es la Mishnah, que es un compendio de leyes orales que fue recopilado alrededor del año 200 después de nuestro maestro, y es la primera gran codificación de la ley oral judía. ¿Ok? Voy a hacer un paréntesis para mostrarles el por qué yo, personalmente, no creo en el Talmud o la ley oral, ni en la Mishnah, ni en nada que no esté escrito aquí, en las Sagradas Escrituras. Aquí hay un ejemplo clásico de cómo un comentario se deteriora a medida que pasa de persona a persona. Este es un ejercicio para que vean cómo se va distorsionando todo. La primera persona comenta, y esto es bien simple, ¿eh? Ana compró un carro rojo nuevo. La segunda persona comenta, Ana compró un carro rojo. La tercera persona comenta, Ana compró un carro deportivo. La cuarta persona comenta, Ana compró un carro deportivo de lujo. La quinta persona comenta, Ana se ganó un carro deportivo de lujo en una rifa. La sexta persona comenta, Ana ganó la lotería y compró un carro deportivo de lujo. ¿Se están dando cuenta el por qué yo no creo en eso, las leyes orales y comentarios de los rabinos? Porque a medida que la historia va pasando de una persona a otra, los detalles originales se alteran, se exageran o se malinterpretan, distorsionando completamente el mensaje inicial. Este proceso es un ejemplo de cómo los comentarios pueden deformarse y perder su veracidad con el tiempo. Bueno, también está la Gumerá, que son comentarios y discusiones rabínicas entre la Mishnah, que se desarrollaron entre los siglos III y V. Existen dos versiones del Talmud, el Talmud de Jerusalén más antiguo y el Talmud de Babilonia más extenso y considerado el más autoritativo. El Talmud se enfoca en interpretar cómo se deben aplicar las leyes de la Torá en la vida cotidiana y abarca temas de ética, derecho, filosofía y rituales. Es una obra fundamental para el judaísmo y su comprensión práctica. Por otra parte, la halajá es el conjunto de leyes y normas que rigen la vida diaria de los judíos observantes, derivadas principalmente de la Torá, la ley escrita, y la ley oral, como el Talmud. La palabra halajá proviene de la raíz hebrea que significa caminar o camino, indicando el camino que deben de seguir los judíos en su vida diaria según las enseñanzas religiosas. La halajá cubre todos los aspectos de la vida, incluyendo rituales religiosos, cómo y cuándo orar, observar el séptimo día, el día de reposo, el santo Shabbat, que en el calendario gregoriano es el día sábado, etcétera, etcétera. Leyes dietéticas como el kashrut y lo que es kosher o no. Relaciones interpersonales, el matrimonio, la familia, la justicia. Y también un comportamiento ético y moral. Este es un sistema legal y espiritual que ha sido desarrollado a lo largo de los siglos mediante la interpretación de los textos sagrados. Conste, interpretación o entendimiento de los textos sagrados, especialmente el Talmud. Ya se los dije, pero bueno. Aunque algunas ramas del judaísmo, como el judaísmo ortodoxo, siguen la halajá de manera estricta, otras ramas, como el judaísmo reformista o conservador, la interpretan de manera más flexible. Bueno, una vez que ya sabemos eso, vamos a ver cuántas divisiones o ramas hay en el judaísmo. Y empezamos con el judaísmo ortodoxo, que es una de las ramas principales del judaísmo, caracterizada, como ya vimos, por su adherencia estricta al halajá, la ley judía tradicional, y su interpretación literal de la Torá y el Talmud. Y vimos lo que estas dos tradiciones representan. Los judíos ortodoxos creen que la ley judía es de origen divino y, por lo tanto, es inmutable y debe observarse tal como ha sido transmitida a lo largo de los siglos. Algunos aspectos claves del judaísmo ortodoxo incluyen, como ya vimos, la observancia estricta de la halajá. Los ortodoxos siguen rigurosamente las leyes religiosas como el respeto estricto del Shabbat, que es en sábado,
las leyes dietéticas, kosher y las festividades judías. También está la separación de géneros. En muchos aspectos de la vida religiosa y social, como en las sinagogas y en ciertos eventos, los hombres y las mujeres tienen roles separados. Pero pues a ver, así son ellos. El estudio de los textos sagrados es central en la vida de los judíos ortodoxos, considerándose una forma de conexión con Yahweh Elohim. Aunque ellos no pronuncian el nombre de nuestro Padre Santo, dizque para no usarlo en vano. Pero sí usan nombres mundanos. Sin embargo, las escrituras dicen lo contrario cuando nuestro maestro Yahshua les dice que nos ha dado a conocer su nombre. En el libro de Yohanan, Juan 17:6 dice: yo les he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Pero lamentablemente esa es la manera en la que ellos interpretan en vez de entender. Por eso ellos no quieren pronunciar el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh Elohim, a pesar de que lo dicen bien claro en el libro de Isaías, porque ellos no creen en Hebreo y Harashá, en el Nuevo Testamento. Bueno, vámonos a lo que ellos, en lo que ellos se enfocan. Vamos al libro de Isaías 52:6, que dice: pero mi pueblo conocerá mi nombre. ¿Eres pueblo o no eres pueblo? ¿Le llamas Jehová o le llamas Yahweh? Mi pueblo conocerá mi nombre. En ese día entenderán que soy yo el que dice: aquí estoy. En el Tanakh Antiguo Testamento hay varias referencias donde Yahweh revela o afirma que su pueblo conocerá su nombre. Este versículo señala que el pueblo de Yahweh llegará a conocer su nombre en un momento específico. En el contexto de Isaías, este conocimiento está relacionado con la restauración del pueblo y la liberación que Yahweh promete, lo que indica una conexión entre el nombre de Yahweh y su obra redentora. ¿Okay? Hay otras referencias en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, o Shemot, Éxodo 3, 13 al 15, que dice: Yahweh revela su nombre a Moshe, a Moisés, en la zarza ardiente, diciendo: Yahweh, este es mi nombre para siempre, con él y se me recordará por todos los siglos. Y lo repite en el libro de Teilim, en el Salmos, en el 91:14. Bueno, estos pasajes resaltan la importancia de conocer y respetar el nombre de Yahweh, ya que su nombre está íntimamente relacionado con su identidad, poder y presencia entre su pueblo. Entonces la pregunta esa es: ¿por qué no lo pronuncian? Pero bueno, ese es problema de ellos. Están también la ropa y vestimenta, y estos son bien especiales. Los judíos ortodoxos suelen vestirse de manera modesta. Los hombres pueden usar kipás, gorritos y talit, mantos de oración, mientras que las mujeres visten ropas que cubren gran parte de su cuerpo. Ahora tenemos que entender algo muy importante, y es que las comunidades ortodoxas son cerradas, y a menudo son más cerradas. Y se esfuerzan por mantener sus costumbres, tradiciones y leyes de manera pura, apartándose del secularismo y de las influencias externas, en otras palabras, del mundo. ¿Okay? Está el judaísmo conservador, a veces conocido como Masortí. Esta rama del judaísmo se encuentra entre la ortodoxia y el judaísmo reformista, en términos de observancia religiosa y creencias teológicas. El judaísmo reformista. Esta rama del judaísmo abraza la reinterpretación de la tradición judía en respuesta a los cambios sociales y culturales modernos y enfatiza la autonomía individual en la interpretación religiosa. Está también el judaísmo reconstruccionista. Esta es una rama del judaísmo que considera la religión judía como una evolución cultural en constante cambio y enfatiza el papel activo de la comunidad en la definición de la práctica y las creencias judías. Está el judaísmo ortodoxo moderno. Esta es una forma de judaísmo ortodoxo que, mientras sigue adheriéndose a las tradiciones y prácticas judías ortodoxas, también busca integrarse y comprometerse con la modernidad. El judaísmo humanista, humorista iba a decir, no. Judaísmo humanista. Esta es una de las ramas del judaísmo que enfatiza los aspectos culturales y éticos del judaísmo sin necesariamente aceptar creencias religiosas sobrenaturales. Judaísmo caraíta.
Los caraítas son un grupo dentro del judaísmo que se distingue por su enfoque particular hacia las escrituras. A diferencia de los judíos rabínicos que siguen tanto la Torá escrita como la ley oral incluida en el Talmud, los caraítas aceptan únicamente la Torá escrita como fuente de autoridad religiosa. Rechazan la ley oral y cualquier interpretación rabínica posterior, interpretando la Torá de manera literal o buscando interpretaciones personales y comunitarias sin intermediarios rabínicos. Hasta donde me he informado, los caraítas son los que mejor siguen lo que las escrituras mandan, así como también el calendario. Estas son algunas de las principales ramas y denominaciones dentro del judaísmo, cada una con sus propias interpretaciones, prácticas y tradiciones definitivas. Pero ¿saben qué? Que todavía hay más. Vámonos al judaísmo hasídico. Esta es una rama del judaísmo ortodoxo que enfatiza la espiritualidad, la alegría y la devoción personal hacia el Todopoderoso. Los hasídicos siguen las enseñanzas de líderes carismáticos conocidos como rabés y tienen una forma de vida y prácticas distintivas. El judaísmo rabínico. Esta es la forma predominante del judaísmo que sigue la tradición rabínica y la interpretación, no entendimiento de la ley judía tal como se encuentra en el Talmud y otros textos rabínicos. Incluye tanto el judaísmo ortodoxo como el conservador. Está el judaísmo mizraí y sefardí. Estos términos se refieren a las tradiciones judías de Oriente Medio y del norte de África, Mizraí, y de las penínsulas ibéricas y sus descendientes sefardíes. Tienen prácticas y costumbres únicas que reflejan su historia y herencia cultural. ¿Pero qué es un sefardí? Ok. El término sefardí se refiere a un grupo dentro del judaísmo con una identidad cultural y religiosa particular que tiene sus raíces en la península ibérica, España y Portugal. ¿Saben qué? De ahí venimos los que nuestro apellido termina en EZ, venimos de España, y los que apellidos que terminan en ES vienen de Portugal. Yo veía mi apellido Fernández en ES, que terminaban en ES, y decía yo, pues, no saben escribir. No, lo que pasa es que yo era un ignorante. El ES vienen de Portugal, se escriben y así es correcto. ¿Okay? Hay muchos hermanos, muchos. Ya escribiré algún estudio sobre los nombres que se derivan de las 12 tribus, los apellidos más bien. El nombre sefardí proviene de la palabra hebrea sefarad, que significa España. Los sefardíes son los descendientes de los judíos que vivieron en España y Portugal antes de ser expulsados en 1492 y 1497 respectivamente, durante la Inquisición y las expulsiones de judíos. Tras la expulsión, muchos sefardíes se establecieron en otras partes del mundo, incluyendo el norte de África, el Imperio Otomano y partes de Europa. Algunas características distintivas del judaísmo sefardí incluyen rituales y prácticas. Los sefardíes tienen tradiciones litúrgicas y prácticas religiosas que pueden diferir de las de los judíos askenazíes, que tienen raíces en Europa Central y del Este. Por ejemplo, su liturgia y pronunciación del hebreo pueden ser diferentes. El idioma. Históricamente los sefardíes hablan ladino o judeoespañol, una lengua derivada del español antiguo con influencias del hebreo, el turco y otras lenguas. Las costumbres. Tienen costumbres y prácticas culturales que reflejan su herencia española y portuguesa, incluyendo ciertos platos y celebraciones. Hoy en día, los sefardíes mantienen su identidad y tradiciones a través de sus comunidades en todo el mundo, y el legado cultural sefardí sigue siendo una parte importante del judaísmo global. Ahora, el término mizraí, también escrito mizrahi o mizrahi, es un término que se refiere a los judíos que tienen orígenes en los países del Medio Oriente y el norte de África. La palabra mizraí proviene del hebreo mizrak, que significa este, indicando la región oriental desde la perspectiva de Israel. Ahora, los judíos mizrajíes tienen una rica herencia cultural y religiosa que se diferencia de las tradiciones de los judíos sefardíes y de los ashkenazis. El término mizrahi agrupa a una diversidad de comunidades y tradiciones y a menudo se utiliza para destacar las diferencias culturales y prácticas dentro del judaísmo. Se están dando cuenta de todo lo que hay también ahí. Falta más.
Judaísmo reconstruccionista conservador. Esta es una rama del judaísmo conservador que ha adoptado algunas ideas y enfoques del judaísmo reconstruccionista, como la valoración de la democracia en la toma de decisiones comunitarias y el énfasis en la evolución del judaísmo. El judaísmo conservador mazortí. Esta es la denominación conservadora fuera de América del Norte que también enfatiza la observancia tradicional de la ley judía, aunque puede tener algunas diferencias en enfoques y prácticas con respecto a las comunidades conservadoras en América del Norte. El judaísmo caraíta del siglo XXI. Esta es una rama moderna del judaísmo caraíta que busca revitalizar y preservar las tradiciones caraítas para las generaciones actuales. Tienen comunidades en Israel y en otros lugares del mundo. Está también el judaísmo renancentista. Esta es una forma de judaísmo que busca combinar las enseñanzas tradicionales judías con la cultura y el conocimientos modernos. Busca una síntesis entre la tradición y la modernidad. Cada una de estas ramas y denominaciones dentro del judaísmo tienen sus propias creencias, prácticas y enfoques únicos hacia la fe y la tradición judía. Pero hay más. El judaísmo reconstruccionista tradicional. Esta es una forma de judaísmo reconstruccionista que busca mantener un equilibrio entre la interpretación de la tradición judía y la preservación de las prácticas y creencias tradicionales. El judaísmo caraíta de Crimea. Una comunidad caraíta única que se estableció en Crimea y que ha conservado muchas de las tradiciones y prácticas caraítas a lo largo de los siglos. Otra más, el judaísmo liberal. Este es un término general que puede referirse a una variedad de enfoques judíos que son más flexibles en términos de observancias y creencias y que tienden a enfatizar los valores universales y la ética sobre las prácticas rituales. Aquí va otra muy especial. Judaísmo conservador ecléctico. Esta es una forma de judaísmo conservador que permite una mayor flexibilidad en la observancia y las creencias y que adopta enfoques eclécticos de una variedad de fuentes judías y no judías. Pero antes de seguir adelante y para poder entender mejor esto, veamos qué quiere decir ecléctico. Bueno, el término ecléctico se refiere a un enfoque o estilo que combina elementos de diversas fuentes, sistemas o ideas en lugar de adherirse a una sola doctrina, estilo o tradición. El eclecticismo, parece trabalenguas, es la práctica de seleccionar y combinar lo mejor de diferentes fuentes o estilos, adaptándolo a las necesidades o preferencias individuales. Judaísmo reformista progresivo. Una forma de judaísmo reformista que abraza el cambio de la evolución en las prácticas y las creencias judías y que tiende a tener una postura más progresista en cuestiones sociales y éticas. Aquí viene una muy buena también, el judaísmo mesiánico. Aunque no es reconocido por muchas comunidades judías, el judaísmo mesiánico es una forma de fe que combina elementos del cristianismo con la observancia judía y la creencia en Yahshua como el Mashiach. Estas son algunas más de las diversas ramas y denominaciones dentro del judaísmo, cada una con su propia historia, enseñanza y práctica. Pero todavía hay más, sí, hay más, porque parece ser que esta religión está más dividida que una sandía fría en el verano. Judaísmo reconstruccionista progresivo. Esta es una forma de judaísmo reconstruccionista que abraza una postura más progresista en cuestiones sociales, éticas y teológicas y que busca aplicar los principios del judaísmo a los desafíos modernos. Judaísmo reformista progresivo. Similar al judaísmo reformista, esta rama enfatiza aún más la progresión y el cambio en la interpretación y las prácticas judías y a menudo toman una postura más liberal en cuestiones religiosas y sociales. Judaísmo del movimiento Shabbat Lubavitch. Espero haberlo dicho bien. Este es un movimiento dentro del judaísmo hasídico que se enfoca en la difusión del judaísmo y el hasidismo a través de actividades de enseñanza, servicio comunitario y promoción de la observancia religiosa. Judaísmo conservador tradicional.
una forma del judaísmo conservador que enfatiza una interpretación más literal de la ley y la tradición judía y que busca preservar las prácticas y creencias tradicionales. El judaísmo sionista religioso. Esta rama del judaísmo ortodoxo promueve la creencia de que el establecimiento del Estado de Israel es una manifestación de la voluntad divina y aboga por una relación estrecha entre la religión y el Estado de Israel. Judaísmo renovador, también conocido como judaísmo renacido. Este es un movimiento dentro del judaísmo reformista que busca renovar y revitalizar la experiencia religiosa judía a través de enfoques creativos y experimentales. Judaísmo, unión para el judaísmo reformista. Así que pégale y pégale y pégale. Pero bueno, así son ellos. Una rama del judaísmo reformista que opera principalmente en el Reino Unido y que promueve una interpretación liberal y progresista de la tradición judía. Todas son puras interpretaciones, nadie habla de entendimiento, por eso son las diferencias. Judaísmo caraíta de Lituania, una comunidad caraíta que se desarrolla en Lituania y que ha conservado muchas de las prácticas y creencias caraítas a lo largo de los siglos. Judaísmo conservador estricto, una forma de judaísmo conservador que enfatiza una interpretación más estricta de la ley y la tradición judía y que busca mantener las prácticas y creencias tradicionales sin compromiso. Estas son algunas de las ramas y denominaciones adicionales dentro del judaísmo, cada una, como hemos visto, con sus propias variaciones en la observancia, la interpretación y la práctica religiosa. Bueno, pues como nos hemos dado cuenta que en la religión judía hay demasiadas, diría yo, divisiones. Espero que esta investigación nos ayude a comprender un poco a nuestros hermanos de la tribu de Judá, o sea, los judíos. Miren, hermanos y hermanas, a lo largo de esta investigación hemos explorado las distintas ramas y divisiones que existen dentro de la religión judía, desde las principales corrientes como el judaísmo ortodoxo, conservador y reformista, hasta las variantes más específicas y las sectas históricas. Aunque estas divisiones han surgido a lo largo del tiempo debido a factores históricos, geográficos, teológicos y culturales, es importante recordar que el núcleo de la fe judía se mantiene inmutable, que es la relación entre el pueblo de Israel y Yahweh, expresada a través de la Torá y las enseñanzas de los profetas. Las diferencias en la interpretación, lo pongo entre comillas, de la ley, la observancia de las tradiciones y las formas de culto han generado un rico mosaico de controversias y de expresiones judías que, en lugar de debilitar la religión, refleja una capacidad de adaptarse a los tiempos y contextos sin perder su esencia. Sin embargo, estas divisiones también nos recuerdan la complejidad de la búsqueda de la verdad divina y el desafío de mantener la unidad en medio de la diversidad. Al cerrar este estudio, esta investigación más bien, queda claro que más allá de las diferencias, el judaísmo comparte un vínculo profundo y duradero con las escrituras, la tradición y el compromiso con la ética y la justicia. Que este análisis sirva como una invitación no solo a comprender mejor las divisiones internas, sino también a reconocer la belleza de la diversidad dentro de una tradición que sigue siendo un faro de espiritualidad y fe para millones de personas en todo el mundo. Así son nuestros hermanos de la tribu de Judá y nuestro amor hacia ellos es muy grande. Bueno, hermanas, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente investigación, estudio que estoy haciendo vamos a ver, ¿qué hacen los cristianos? ¿Cuántas religiones, cuántas divisiones hay con ellos? Se van a sorprender mucho de todo lo que voy a informar. Cuídense mucho, hermanos. Esto no lo hago para criticar, sino para que nos demos cuenta de que a pesar de que los judíos es una de las tribus del pueblo de nuestro Padre, sigue habiendo muchas divisiones entre ellos cuando nuestro maestro nos dice que no debe de haberlas. E inclusive los profetas dicen también que no debe de haberlas. Pero bueno, así son estos hermanos. Cuídense mucho, nos vemos. Shalom.